De forma muy rápida, simplemente para recordar las estructuras del cráneo y de la cara que van a ser sensibles al dolor, dentro de las cuales vamos a recordar que está la piel, el tejido celular subcutáneo, músculos, arterias extracraneales, el periósteo. No olvidemos las estructuras del ojo, del oído, cavidades nasales, senos paranasales y boca. Asimismo, las estructuras vasculares venosas, como los senos venosos y las principales tributarias. Otra estructura importante que es sensible al dolor son las meninges, específicamente en la dura madre, las arterias que están en la dura madre y en la pía aracnoides, y asimismo también algunos de las estructuras de los nervios craneales y de los nervios cervicales. Los mecanismos implicados en el dolor van a ser varios en realidad, dentro de los que podemos mencionar todo lo que es dilatación, distensión o tracción, tanto de lo que son vasos arteriales como vasos y senos venosos, así como la inflamación o la distorsión mecánica de las estructuras nerviosas, específicamente nervios craneales o cervicales. También los músculos, cuando sufren espasmo, inflamación o algún traumatismo, pueden producir dolor. Y asimismo, lo más común, por ejemplo, la irritación meningia y la propia elevación de la presión intracraneal. Se ha traído un caso para amenizar un poco esta charla, un paciente varón de 22 años de edad que acude a consultorio por una historia de 7 días de cefalea holocraniana, una intensidad leve, 3/10 diaria, que calmaba parcialmente con los analgésicos horarios. Llamaba la atención, haciendo un poco, ahondando la historia clínica, que la cefalea había iniciado de forma súbita, mientras el paciente practicaba en su gimnasio levantando pesas, siendo máxima su intensidad solo al inicio. Llegó a ser 10/10 y luego bajó progresivamente. Examen físico neurológico sin alteraciones. Y entonces, frente a este caso clínico, surge la pregunta: ¿cómo abordamos nosotros, en este caso, para poder llegar al diagnóstico? Y nos vamos a ayudar principalmente de lo que es la historia clínica y, en un segundo momento, de todo lo que es exámenes de ayuda diagnóstica. En lo que se refiere a la historia clínica, en la anamnesis recogemos una serie de características de información de lo que es el síntoma de la cefalea, como es el modo de inicio, la evolución, dónde está localizado el dolor, cuáles son las características de este dolor, la intensidad del mismo, qué síntomas se pueden asociar al dolor, el tiempo de evolución del síntoma y también qué factores precipitantes están implicados. Y en el examen físico también vamos a tener una información sobre si es que existe algún signo neurológico o sistémico que nos pueda ayudar. ¿Qué importancia tiene en la historia clínica? La importancia máxima, en el sentido de que gracias a ella vamos a poder identificar los signos de alarma. Hay una regla mnemotécnica bastante sencilla y que en menos de 5 minutos nos puede hacer revisar todas las banderas rojas o signos de alarma de cefalea, ¿no? Que es el SNOOP 4. Ya es bastante conocido, y empezamos con la primera letra del acrónimo, la S, que se refiere a cualquier síntoma, signo o enfermedad sistémica que pueda tener el paciente y que se asocie a la cefalea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un paciente que, aparte de la cefalea, presenta fiebre, escalofríos, mialgias, sudoración nocturna, pérdida de peso, algún antecedente o historia de malignidad, antecedente de alguna neoplasia, alguna inmunosupresión, ya sea infecciosa como el VIH, no infecciosa como cualquier enfermedad oncológica, o el uso, por ejemplo, de medicación corticoide o inmunosupresora. En este caso, lo que vamos a descartar, dependiendo del síntoma asociado, signo o enfermedad, es, por ejemplo, arteritis de células gigantes, infecciones, neoplasias primarias o metástasis. Otra bandera roja u otro signo de alarma de cefalea son cualquier síntoma o signo neurológico focal. Y acá principalmente tenemos que diferenciar o recordar
que no solamente los síntomas o signos neurológicos son focales, sino también pueden ser difusos. Entonces, si nos viene un paciente con cefalea asociada a cualquier síntoma o signo neurológico focal o difuso, eso va a ser ya una bandera roja que nos va a llevar a otros diagnósticos, ¿no? Ahí vamos a poder identificar neoplasias, inflamaciones, infecciones o procesos vasculares. Un ejemplo de un signo neurológico focal podría ser una hemiparesia, una hemipoestesia, podría ser una afasia, por ejemplo, podría ser una hemianoxia o una cuadrantonoxia, mientras que un síntoma o signo neurológico difuso podría ser un trastorno del nivel de conciencia, del contenido de conciencia, un trastorno de las funciones corticales superiores, como una apraxia, como una agnosia, o incluso solo un trastorno conductual. También si tenemos un paciente que viene con cefalea y conducta desinhibitoria, eso podría ser los únicos síntomas que nos lleven al diagnóstico, por ejemplo, de una encefalitis herpética. Siguiendo con el acrónimo, vamos con lo que es la O del onset sudden, o sea, del inicio súbito, y acá hay un tipo de cefalea específica que es la cefalea Thunderclap, o cefalea en trueno, que es aquella que su dolor aumenta o llega a la máxima intensidad en menos de un minuto. Y generalmente la causa frecuente son cualquier tipo de eventos cerebrovasculares. Otro signo de alarma es cuando la cefalea inicia después de los 50 años, ¿no? Y en este caso, sobre todo, tendríamos que descartar neoplasias, infecciones, arteritis de células gigantes, por mencionar algunas. Y finalmente están las 4 P's de nuestro acrónimo, que es cambio en el patrón, una cefalea que haya tenido características de una cefalea primaria y que de repente se presente con unas características diferentes, ¿no? Ya sea en la frecuencia, en la intensidad, en los síntomas agravantes, en la forma de inicio, por mencionar algunos. Otro es la cefalea que se precipita por maniobras de Valsalva. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Tenemos muchas cefaleas primarias, dentro de las cuales está, por ejemplo, la migraña y la tensional, que van a exacerbarse con maniobras de Valsalva. Pero esta es una situación distinta. Acá estamos hablando de un paciente que está sin cefalea y que al realizar cualquier maniobra de Valsalva se precipita el dolor, o sea, aparece el dolor. Otra signo de alarma importante es lo que es la agravación del dolor con los cambios de postura, ¿no? Recordemos que tenemos una situación que es la hipertensión endocraniana, en la cual el dolor de cabeza va a aumentar cuando el paciente está en una posición de cúbito, mientras que en la hipotensión intracraneal, más bien el dolor aumenta cuando el paciente se coloca en posición supina o posición de pie. Y por último, un hallazgo del examen físico que ya es significativo y bastante conocido por todos, que es el papiledema. Entonces, regresando a nuestro caso, vamos a tratar de identificar qué signos de alarma podría presentar este paciente, ¿no? Y los hemos justo subrayado, ¿no? Es una cefalea que inició de forma súbita y inició además también asociado a una maniobra de Valsalva, ¿no? Que fue el levantar las pesas. Entonces, con estos dos signos de alarma de nuestro caso, de la cefalea de nuestro caso, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos un paciente que sí presentó signos de alarma y eso nos va a ayudar a diferenciar. ¿Esta es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria? Vamos a recordar rápidamente que cefaleas primarias son aquellas en las cuales no hay una causa estructural subyacente, ¿no? Solamente con el examen, con la historia clínica, incluso podríamos hacer el diagnóstico en algunos casos y constituyen en realidad la mayoría de las cefaleas, como son la migraña, la cefalea tensional y el complejo trigémino autonómico. Mientras que las cefaleas secundarias son aquellas en las cuales sí existe una lesión estructural subyacente, que puede ser de cualquier tipo, neoplásica, traumática, vascular, infecciosa, o incluso una enfermedad sistémica en algunos casos, y las pruebas complementarias aquí sí nos ayudan un poquito más para afinar el diagnóstico. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos logrado diferenciar entre una cefalea primaria y secundaria, en este caso estamos frente a una cefalea secundaria, los exámenes de ayuda diagnóstica nos van a ayudar para poder definir la etiología específica de nuestra cefalea secundaria. ¿Qué exámenes de ayuda diagnóstica existen? En realidad existen muchos exámenes de ayuda diagnóstica y en esta charla o en esta conversación vamos a abocarnos principalmente a los estudios de neuroimágenes, a los estudios de punción lumbar y a los estudios en general
serológicos basales. En lo que se refiere a las neuroimágenes, siempre existe una disyuntiva o una inquietud sobre qué neuroimagen es la más adecuada en un paciente con cefalea, la tomografía versus la resonancia. A pesar de que la resonancia de lejos tiene ventajas importantes sobre la tomografía, aún, sobre todo en países como el nuestro, en vías de desarrollo, la tomografía todavía aventaja la resonancia, pero en ciertas patologías especiales, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay un sangrado, ¿no? Por ejemplo, como una hemorragia subaracnoidea, un traumatismo cráneoencefálico, cuando se sospecha alguna normalidad ósea. Y menciono lo de los países en vías de desarrollo en relación al sistema de salud, ¿no? Acá para nosotros es muchísimo más rápido, de lejos, obtener una tomografía del paciente y en un momento posterior ya podemos nosotros solicitarle al paciente una resonancia. Tal vez en otros países el paciente puede beneficiarse directamente de un estudio rápido de resonancia magnética, pero igual lo tomamos en cuenta o la tomamos la consideración para nosotros. Mientras que prácticamente la resonancia magnética es preferida sobre la tomografía prácticamente en todo el resto de las condiciones, ¿no? Pero sobre todo hay que mencionar, eso está ahí para que lo visualicen, pero en general lo que hay que mencionar es que la resonancia sobre todo nos va a ayudar cuando tenemos lesiones en lo que es la fosa posterior o la fosa craneal posterior, porque recordemos que a ese nivel las estructuras óseas son muy densas y van a crear demasiados artefactos en una tomografía, por lo tanto no nos van a ayudar en realidad a poder diferenciar si existe o no una lesión a ese nivel, ¿no? En este caso, por ejemplo, se le toma la tomografía al paciente y una tomografía fue normal. Y entonces la pregunta es, ¿ahora qué hacemos con el paciente? ¿No? Es una cefalea con signos de alarma, tiene su tomografía y es normal, ha tenido una cefalea de inicio súbito, aparentemente una cefalea en trueno, podría incluso catalogarse. Y justo recordamos qué es una cefalea en trueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es aquella cefalea que alcanza la máxima intensidad dentro de menos de un minuto. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Están ahí descritas y a la cabeza siempre el sangrado o la hemorragia subaracnoidea, ¿no? En un segundo lugar puede ser una hemorragia centinela, puede ser una disección arterial, que puede ser de arteria carótida, de arterias cervicales, puede ser una trombosis del seno venoso cerebral, un stroke isquémico, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. De ahí causas menos comunes, una apoplejía pituitaria, un hematoma retroclival, una crisis hipertensiva aguda también, un síndrome de hipotensión intracraneal también, incluso una sinusitis, quistes en el tercer ventrículo o cualquier infección intracraneal como causas mucho menos frecuentes, ¿no? Si nos damos cuenta, porque acá en este cuadro las causas están en orden de frecuencia, las 5 primeras o hasta 6 primeras causas son causas vasculares. Ergo, o como conclusión, lo que nosotros podemos deducir de esto es que si nos viene un paciente con una cefalea en trueno o una cefalea Thunderclap, lo primero que tenemos que sospechar es que hay un problema o un trastorno vascular cerebral. Y por lo tanto, en función de esta sospecha clínica, debemos avanzar en nuestros estudios diagnósticos y recordamos el algoritmo que se tiene que seguir en un paciente que presenta este tipo de cefalea, ¿no? Le tomamos una tomografía, si es positiva, bueno, ya tenemos el diagnóstico, dependiendo de lo que nos salga, los hallazgos. Si es negativa, pasamos al segundo punto, que es hacer una punción lumbar. ¿Por qué una punción lumbar? Si regresamos, la primera causa de este tipo de cefalea es la hemorragia subaracnoidea. Entonces sospechamos que si hacemos un estudio del líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar ya sea un aspecto santocrómico del líquido cefalorraquídeo o incluso podemos someterlo a algún estudio específico como es la espectrofotometría para poder identificar residuos, en este caso del grupo E o pigmentos biliares, en el líquido cefalorraquídeo. Si es que nuestra punción lumbar es negativa, pasaríamos al siguiente punto, que es hacerle una resonancia al paciente. Y si a pesar de esto la resonancia sigue saliendo negativa, como nuestra sospecha es alta, el paciente debería hacerse cualquier estudio vascular cerebral, ¿no? Una angioresonancia o una angiotema. Dependiendo de eso, incluso hay algunos que, a pesar de que este estudio salga negativo,
Si es que la sospecha es muy alta, lo que piden es una panangiografía cerebral, que es un estudio ya más invasivo, ¿no? Veamos qué pasó en nuestro paciente. En este caso se le hizo el estudio de líquido cefalorraquídeo, el cual fue normal, no hubo aspecto santocrómico y la espectrofotometría también fue negativa. Y aquí tenemos que recordar un poco cuáles son las consideraciones que debemos tener al momento de que tomamos una punción lumbar. En este caso, si es que es la peor cefalea del paciente, pues la sospecha va a ser un HCA. Si la cefalea se asocia a fiebre, vamos a pensar más en un proceso infeccioso. Si hay factores de riesgo, como por ejemplo inmunosupresión, pues dependiendo si es infecciosa o neoplásica, también tenemos unas sospechas diagnósticas, ¿no? ¿Qué requisitos debemos tomar en cuenta en un paciente al que se le va a someter a una punción lumbar? ¿Podemos hacer una punción lumbar a cualquier paciente que viene con cefalea? Y la respuesta es no. Tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros, por ejemplo, el hecho de que no tenga una trombocitopenia marcada o un trastorno de coagulación marcado. Otra cosa importante es que debemos descartar que el paciente tenga signos de hipertensión endocraniana en las neuroimágenes. No tiene que haber una lesión de masa, no tiene que haber compresión de los ventrículos, específicamente más del cuarto ventrículo, ni tampoco de lo que son las cisternas que rodean al tronco cerebral. Y para esto necesitaríamos, o es la indicación, tener al menos una tomografía cerebral en un paciente, por ejemplo, que tenga un papiledema o que tenga una alteración del nivel de conciencia o un déficit neurológico focal o una crisis epiléptica de nuevo inicio. Asimismo, sería en realidad lo adecuado, lo indicado, que tengamos una resonancia cerebral en cualquier paciente que tenga síntomas o signos de fosa posterior, porque ya hemos comentado que la tomografía no es muy útil cuando las lesiones están en fosa craneal posterior. Entonces, tomando en cuenta estos requisitos, si logramos hacer el checklist y nuestro paciente está apto para hacerle el estudio, entonces se le hace el estudio de punción lumbar. En este caso, como la punción lumbar fue negativa, pasamos al siguiente paso, que fue hacerle la resonancia magnética cerebral, la cual fue normal, y finalmente se pasó al cuarto paso, que era hacerle un estudio vascular cerebral, y lo que se encontró es que sí, este paciente presentaba un aneurisma de la arteria comunicante anterior. O sea, al final llegamos al diagnóstico que esta cefalea, que aparentemente no tenía, o si es que uno a veces lo ve a veces muy rápido o no tiene una sistematización de lo que es la identificación de signos de alarma, a veces se nos pueden pasar ciertos detalles y el paciente puede, digamos, continuar tomando tal vez medicación analgésica y después ya el cuadro se complica y termina pues con otro tipo de comorbilidades o incluso con mortalidad, ¿no? ¿Ok? Yo creo que hasta aquí podríamos avanzar en lo que es la identificación de signos de alarma y los criterios de referencia de un paciente que acude con cefalea. En todo caso, si es que tienen alguna pregunta o si no, podemos avanzar un poco más con otros tipos de cefalea. Pueden ir ingresando sus preguntas en lo que es el link de ingreso de preguntas mientras nosotros continuamos avanzando, tal vez con un segundo caso hasta que nos vayan llegando las preguntas, ¿no? Acá vamos a pasar a otro caso, es otra historia totalmente diferente que nos va a ejemplificar otro tipo u otro mundo de las cefaleas, ¿no? Tenemos el caso de una mujer de 24 años que viene ya con una historia muy crónica de 12 años de evolución de cefalea, la cual empezó incluso cuando ella estaba en la escuela, obviamente. Recordaba que en ocasiones incluso faltó a clases porque la cefalea era muy limitante. Su cefalea se presentaba 1 a 2 veces por mes, iniciaba en la región periocular derecha, usualmente precedida por minutos por ciertos flashes de luz y líneas en zigzag. Una vez que la cefalea ocurría, la paciente presentaba náuseas y vómitos importantes y la conducta que adoptaba era encerrarse en un cuarto oscuro porque eso la tranquilizaba y hacía que de alguna manera baje un poco la intensidad de su cefalea. Esta cefalea usualmente duraba de 4 a 6 horas sin analgésicos. Ya con analgésicos obviamente disminuía la duración, hacía que la paciente se sienta muy cansada, muy apática durante las siguientes 24 horas. Además, la paciente sentía que su cefalea empeoraba cuando estaba en su ciclo menstrual y también especialmente a veces con ciertas bebidas, como por ejemplo el vino tinto. Se le hace el examen general y el examen neurológico, el cual no mostró mayor alteración, y va a un médico
su médico de cabecera, podríamos decir, y le diagnostica una migraña con aura. Entonces, es un caso distinto, tenemos ya un caso prácticamente con un diagnóstico, y la pregunta que salta es si nosotros, si nos llega este tipo de pacientes, ¿estaríamos de acuerdo con este diagnóstico clínico o plantearíamos otros diagnósticos? Para eso tenemos que recordar, ¿no?, la migraña, cuáles son las manifestaciones clínicas, y recordamos que tenemos una fase que le llaman el pródromo de la migraña, que se puede presentar entre horas o incluso hasta 10 días antes de que aparezca el aura, y en esta fase pues se caracteriza por sobre todo cambios en lo que es la parte conductual, la parte emocional, ¿no? La persona tiende a sentirse muy irritable o incluso deprimida, puede tener incluso cuadros de inatención, sentir también fatiga muscular, dificultad también para el sueño, por mencionar algunos. Luego pasamos a una siguiente fase, que es la fase del aura. Vamos a ahondar un poquito más adelante en el aura, pero lo importante en el aura que tenemos que fijar es que el aura tiene que durar mínimo 5 minutos y máximo 60 minutos. Si pasa de ese tiempo, o si es mucho menor de 5 minutos, eso nos tendría que llevar a plantear otras posibilidades etiológicas, ¿no? Las auras pueden ser de diferentes tipos. Lo más común, lo más frecuente son las auras visuales, ¿no? Y específicamente justo lo que presenta esta paciente, que es lo que se conoce como el espectro de fortificación, que son esas líneas en zigzag que tienden a tener una distribución en espiral, mientras que posteriormente a eso tenemos ya el ataque de migraña propiamente dicho. Y sobre esto también la duración es muy importante para poder diferenciar de otros tipos de cefalea. Un episodio de migraña sin tratamiento tiene que durar mínimo 4 horas, incluso puede llegar hasta durar 72 horas. Estamos hablando de 3 días consecutivos con dolor. Si es que es menos de 4 horas, esto es, digamos, poco probable que sea migraña, y si pasa de 72 horas, hay que plantear otras etiologías o incluso podría tratarse de un estatus migrañoso. Y ya vamos a hablar un poco de la sintomatología de la migraña, y finalmente en algunos casos, y en este caso también se refuerza este concepto, la paciente queda con un periodo, un postdromo. La paciente queda como cansada, como fatigada, queda con un poco de labilidad emocional, por mencionar algunas características. Entonces, si revisamos rápidamente este cuadro y lo comparamos con el cuadro que presenta nuestra paciente, en realidad se parece bastante, pero como no estamos convencidos, vamos a pasar a lo que serían los criterios diagnósticos de migraña, lo que ya está más sistematizado en este caso. Y bueno, los criterios diagnósticos es justo lo que hemos comentado, ¿no? Es una cefalea que tiene que ser recurrente, que tiene que durar de 4 a 72 horas, y que va a presentar ciertas características como, y ahí lo mencionan, tienen que haber al menos 5 ataques que duran de 4 a 72 horas, el dolor de cabeza tiene que tener al menos 2 de las siguientes características, una localización unilateral, tipo pulsátil. El dolor migrañoso siempre es un dolor de moderado a más, no es un dolor leve. Tiene que producir una limitación funcional en el paciente. El paciente generalmente deja sus actividades o minimiza las actividades que está realizando en ese momento, y durante el dolor de cabeza al menos tiene que haber uno de las siguientes características, como son las náuseas, vómitos o fotofobia o sonofobia. Y obviamente tiene que haberse descartado otra probable etiología de este dolor de cabeza vascular. Eso es para migraña sin aura, ¿no? Y migraña con aura son los mismos criterios de la migraña sin aura, pero además sobre el aura tenemos que tomar en cuenta lo que habíamos comentado, que tienen que ser síntomas visuales positivos, que sean totalmente reversibles, bien pueden ser incluso síntomas negativos, pueden ser síntomas también sensitivos, que pueden ser positivos o negativos, y bueno, también tienen que haber al menos 2 de las siguientes características, que pueden ser síntomas visuales homónimos o sensoriales unilaterales, y la duración del aura, ¿no? Lo que mencionamos, ¿no? Mínimo 5 minutos, máximo 60 minutos. Y no tiene que haber una diferencia mayor a 60 minutos entre el aura y el inicio de la cefalea, ¿no? Si recordamos, el caso de nuestra paciente cumple de lejos los criterios diagnósticos de una migraña, en este caso con aura, y específicamente un aura de tipo visual. Entonces, un poco para recordar cuáles son las bases fisiopatológicas de un paciente que presenta un aura migrañosa, ¿no? Para eso tenemos que recordar un poco lo que es la fisiopatología de la migraña. Hay 2 eventos importantes en este tipo de cefalea, y el primer evento fisiopatológico que activa todo
todo lo que es el dolor, es lo que se conoce como la depresión cortical progresiva, ¿no? Y un segundo evento es ya la activación del sistema trigeminal, que es lo que finalmente va a producirme el dolor. La depresión cortical progresiva generalmente lo que me va a producir es el aura, mientras que la activación del sistema trigeminal me produce ya el dolor propiamente dicho. ¿Qué es este término depresión cortical progresiva? No es otra cosa, en realidad, bueno, es una hipótesis en realidad que se ha formulado en base a estudios experimentales en animales, en los que se ha encontrado que habría una onda, y también estudios neurofuncionales en personas, se ha encontrado que habría una onda de activación neuronal, en el cual habría un aumento de la despolarización neuronal que se extendería lentamente sobre la corteza cerebral. Y lo que se ha encontrado en los estudios experimentales es que justo empezaría en el área occipital y se dirigiría hacia el área frontal. Y esta onda de activación neuronal va a ser seguida por una onda de inhibición neuronal, ¿no? Acá está ejemplificada, ¿no? La onda de activación neuronal está en color celeste turquesa, mientras que la onda de inhibición neuronal está en color lila. En la reactivación neuronal no solamente hay cambios electrofisiológicos, sino también hay cambios vasculares. Si se dan cuenta, hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, ahí se ven los vasos con mayor diámetro, mientras que en la inhibición neuronal hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? O una hipoperfusión cerebral. ¿Por qué es importante esta depresión cortical progresiva? Porque sería el gatillo que activaría la migraña. Gracias a esta depresión cortical progresiva se lograría activar el sistema trigeminal, y esta depresión cortical progresiva explicaría el aura en el sentido de que en la mayoría de los casos se encuentra que esta depresión cortical va a empezar en la zona occipital, y eso justificaría que en la mayoría de los casos el aura de una persona migrañosa sea visual. En otros casos, si es que el aura, o si es que la depresión cortical progresiva, empieza en la región parietal, el aura del paciente sería sensitiva, mientras que si este fenómeno de depresión cortical progresiva empieza en áreas de asociación terciaria, que le llamamos, que son áreas que tienen unas funciones mucho más complejas en relación a funciones corticales superiores, generalmente la persona no tendría aura, o su migraña no tendría aura, ¿no? Hay que recordar que las medicaciones profilácticas de migraña aumentan el umbral para que se desencadene esta depresión cortical progresiva, ¿no? El segundo paso sería la activación del sistema trigeminal. No sé si es que hasta ahí hay preguntas, porque un poco estamos en contra del tiempo. Vamos, me comentan que estamos cortos del tiempo, entonces vamos a tratar de avanzar hasta lo máximo de lo que es migraña. Recordemos, bueno, toda la activación del sistema trigeminal, que va a estar formado o va a empezar desde la parte periférica de las terminaciones nerviosas trigeminales, luego va a ir a lo que es, o va a ser llevada la información por el nervio trigémino, luego va a pasar al núcleo trigeminal a nivel del tronco, luego va a pasar al tálamo y finalmente a la corteza sensitiva propiamente dicha. Aquí es un poco lo que mencionábamos, hay una serie de sistemas o de mecanismos a nivel neuroquímico que van a hacer, por cuestión de tiempo no lo vamos a extender, van a hacer que esta depresión cortical diseminada produzca una disrupción de la barrera hematoencefálica, y esto produzca liberación de una serie de mediadores inflamatorios que van a activar las terminaciones nerviosas trigeminales, que finalmente van a llegar a activar el núcleo trigeminal, finalmente el tálamo y finalmente la corteza sensitiva, produciendo ya la sensación de dolor. Una pregunta: ¿pacientes con migraña pueden presentar manifestaciones autonómicas? Rápidamente la respuesta es sí, porque a nivel del tronco cerebral, el núcleo del trigémino, que es el que está involucrado en el dolor migrañoso, se va a conectar con un núcleo autonómico que es el salivatorio superior, y por esta conexión los pacientes con migraña pueden tener síntomas autonómicos, ¿no? Que es lo que se conoce como el reflejo trigémino autonómico. Hay pacientes con migraña que se quejan mucho de que sienten muy sensible su cuero cabelludo, y queremos saber si es que esto tiene alguna base fisiopatológica o no. Y la respuesta es sí. Hay neuronas específicas del dolor. Tenemos una primera neurona en el ganglio trigeminal, que es la que va a justificar el dolor pulsátil, mientras que tenemos una segunda neurona del dolor en el núcleo trigeminal caudal, en el tronco cerebral, y una tercera en el tálamo, ¿no? Cuando un paciente tiene episodios recurrentes de migraña, sobre todo sin un tratamiento adecuado, se llegan a sensibilizar estas estructuras que se consideran centrales, y la persona puede llegar a tener como resultado de esta sensibilización central una
hiperestesia, podríamos decirlo, una hipersensibilidad a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Recordemos un poco, o avanzamos un poco en este caso. Hace 3 días la paciente refería que había presentado cefalea de similares características, pero continua y severa. Y el examen neurológico fue normal. O sea, nuestra paciente que habíamos conocido con esta historia crónica nos llega a emergencia y nos dice: tengo 3 días con mi dolor de cabeza, con las mismas características, pero con una gran severidad de inicio insidioso. Va a emergencia, el examen neurológico es normal, se le hace un diagnóstico de crisis migrañosa y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros recomendamos de emergencia en un paciente que vendría con una crisis migrañosa? Y ahí están las opciones, ¿no? Hay algunas opciones que están disponibles en diferentes países, hay otras que están un poco restringidas. Por ejemplo, una opción usar triptanes parenterales subcutáneos de 4 a 6 miligramos. Otra opción es usar antieméticos, como por ejemplo el dimenhidrinato. Otra opción que no se usa ya mucho es usar incluso neurolécticos. Solo voy a mencionar la clorpromacina, el haloperidol. Algo mucho más común es usar AINES parenterales como el ketorolaco. Algo también que está un poquito ya más promovido es usar el magnesio también endovenoso, el valproato endovenoso también lo podemos utilizar. Algo que es de lejos bastante usado, sobre todo en nuestro medio, los corticoides, dexametasona, podemos usar 10 miligramos o incluso hasta 24 miligramos endovenoso, 24 horas. Y otra opción también es usar la metoclopramida como un antiemético. Y obviamente también digamos que los esquemas terapéuticos para manejo de emergencia de la migraña pueden variar, ¿no? Podemos asociar, obviamente, ¿no? Podemos asociar un antiemético con un AINE, o un corticoide con un antiemético, por mencionar, o un triptán con un antiemético, por mencionar algunas asociaciones conocidas, ¿no? Yo creo que hasta ahí habríamos terminado la charla. Lo que se ha tratado de hacer es principalmente lograr identificar claramente lo que son los signos de alarma en una cefalea y conversar un poco de la cefalea primaria más común, que es la cefalea migrañosa, y que muchas veces no solamente es subdiagnosticada, sino que también es subtratada. Buen día, amigos. Vamos dando por terminada la capacitación. Preguntas, por favor, de parte del público asistente. Los tenemos por el Zoom. Pueden hacernos llegar las preguntas, pueden hacernos llegar levantando la manito. Nosotros hacemos llegar las preguntas a la doctora para que pueda absorberlas. De repente, de los centros de salud, que normalmente son los que tienen a veces dudas para saber si se refiere a un paciente por algún diagnóstico o no. Mientras tanto, les comentamos que todos los viernes tenemos telecapacitaciones ya programadas a las 12 del mediodía. En situaciones especiales estamos haciéndolos desde las 9 de la mañana hasta 1 o 2 de la tarde. Ya les estamos comunicando de las diferentes actividades que estamos programando. Bueno, si no hay preguntas, damos por concluida esta telecapacitación denominada Cefalea, Manejo y Criterios de Referencia, a cargo de doctora Moscol y doctor Hugo Humérez. Muchas gracias, buen día, hasta pronto.